presenta Lecciones de la Biblia. ¿Un Dios arrepentido? ¡Qué pregunta! Ese es el título del tema de hoy miércoles. ¿Un Dios arrepentido? Si ya estudiamos que Dios no cambia, entonces ahora estudiemos, ¿se arrepiente Dios? Bueno, vamos a las Escrituras y entendemos que Dios dice que va a hacer un juicio sobre las naciones, sobre su pueblo, y ya ha emitido el juicio de lo que va a hacer. Pero da opción de que el ser humano tome la decisión. Y entonces en el libro de Jeremías dice, si ellos se arrepienten de sus maldades, de sus malos caminos, y oyen la voz de Dios, si ellos se arrepienten, el Señor dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. También dice el mismo pasaje de Isaías 18, si ellos, oyendo su palabra, persisten en hacer lo malo, rechazan los mensajes de Dios, entonces Dios se arrepentirá. Él dice, yo me arrepentiré del bien que había pensado hacer. Entonces, ¿es un Dios que se arrepiente? Sí, pero que se arrepiente porque siempre está procurando el bien para el ser humano y dada la oportunidad, y si el ser humano oyendo al mensajero, oyendo las invitaciones, oyendo a los profetas, oyendo la palabra de Dios, se arrepiente, deja el mal camino, se vuelve a Dios, pide el perdón, entonces dice Dios, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer cuando cayera sobre él su ira, el juicio de Dios. ¿Qué hace el cambio? La decisión de los seres humanos. Dios es descrito como alguien que cede. Entendamos esto. Eso es lo que las Escrituras nos quieren dar a entender. Que Dios cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento. Dios desiste del juicio que había pensado traer. Las Escrituras dicen que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Eso está escrito en el libro de Números. Y en el libro de Samuel dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Si ha dicho que va a hacer el bien, lo va a hacer. Si ha dicho que va a traer una promesa, la va a cumplir. Si ha dicho que hay algo que nosotros esperamos, que será muy pronto su venida y estar con Él en el reino de los cielos, lo cumplirá. Pero se arrepiente o cede cuando el ser humano toma la decisión de dejar los malos caminos y obedecer a Dios, entonces eso que era el juicio sobre esa nación o sobre esa persona, ya no se da más. Pero si la persona, oyendo el mensaje, las oportunidades, los llamados de Dios, rechaza, no quiere oír a Dios, entonces Dios, que tenía buenos planes para esa persona, se arrepiente. Ya no los va a cumplir porque la persona tomó la decisión de no aceptar lo que Dios había planeado para su vida. Así que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, se arrepiente, pero ese arrepentimiento es ceder, es actuar en favor de la nación, del pueblo, de la iglesia, de la comunidad, de las personas individuales. Cuando la persona escucha y toma la decisión, entonces Dios cede. Dios se arrepiente y Dios obra en favor de ellos. El ejemplo más grande lo estudiamos hace unos días, el caso de Nínive. Dios había dicho que iba a ser destruida y no fue destruida. ¿Por qué? Porque los ninivitas se arrepintieron, dejaron sus malos caminos, su crueldad y reconocieron a Dios como el ser supremo, dejaron de hacer lo malo y cumplieron el cambio que debía darse en ellos. Entonces Dios se arrepintió, ya no se llevó el mal que iba a caer sobre ellos, sino que hubo perdón. Entonces Dios se arrepiente
entendámoslo como un Dios que cede y un Dios que cambia en favor de los seres humanos, cambia la decisión, cambia el juicio, pero Dios sigue siendo un Dios fiel, amoroso.